Muy buenas noches. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo y progreso del departamento. La misma viene realizando actividades de fomento a la lectura, escritura, aprendizaje de historia cruceña y otros de interés de nuestra ciudadanía. Es por ello que esta noche quisiéramos presentarles la conferencia online Cómo gestionar el estrés, la cual será dictada por nuestra querida amiga Gloria Ardaya. Gloria Ardaya nació en Santa Cruz en 1981 y se desempeñó por 13 años en Santiago de Chile como consultora en procesos de negocios, implementación de sistemas de workflow, mejora continua y gestión de proyectos de empresas nacionales y multinacionales. Actualmente radica en Bolivia desde 2018. Es docente en el SENACE de la UPSA, conferencista internacional, coach ontológico para altos mandos gerenciales, especialista en gestión de las emociones, guía en procesos de cambio transformacionales de empresas multinacionales. También es miembro de la Sociedad Cruceña de Escritores Germán Coimbra Sáenz y tiene ya varias publicaciones en su haber de escritora. Bienvenida, Gloria, muy buenas noches. Hola, Osana, gracias. Es un honor para mí estar nuevamente aquí de retorno con ustedes. El honor es nuestro, Gloria, volver a tenerte en pantalla y volver a poder compartir todo el conocimiento que tú nos traes para poder lograr gestionar nuestras emociones. La verdad que estábamos ya hacía bastante tiempo esperando esta conferencia. La planificamos con mucha antelación contigo y bueno, estamos segurísimos que aprenderemos mucho de ti esta noche. Que así sea. Y Te espero también escuchamos. que poder compartir. Gracias, Osana. Y nos vemos Claro que sí. después. Chao, chao. Chao, chao, te escuchamos. Bueno, voy a compartir un poco la pantalla para entrar a lo que es un poco entender, porque obviamente para aprender a cómo gestionar el estrés, tengo que aprender lo que es el estrés, cómo se manifiesta, qué me produce corporalmente, qué tipo de respiración tengo con este estrés para también saber diferenciarlo, ¿no? Voy a compartirles la presentación. Y aquí estamos. Bueno, entonces acá, como dice, ¿qué es el estrés? Y cada vez que nuestro cerebro detecta una amenaza, generará hormonas que se conocen como cortisol para aportarnos la energía necesaria. Por eso algunos seres humanos se estresan más que otros. Y no a todos los seres humanos nos estresan las mismas situaciones. Puede ser que a ti te estrese la congestión vehicular, puede ser que al otro le estrese simplemente recibir una llamada o que pase el jefe y le diga, necesito hablar contigo. Entonces, cada ser humano manifiesta de distintas eras el estrés. Pero es importante entender de que nuestro cerebro es un experto buscador de amenazas, porque él está todo el rato buscando amenazas. Por lo tanto, si yo obedezco a esas instrucciones y no sé gestionar mi estrés, voy a estar constantemente estresada, ¿no? O estresado. Como dice acá, cuando estamos estresados, da igual el motivo. Cualquier situación que te pase va a estresarte, ¿no? Porque vas a estar con un nivel de estrés bastante alto, donde cualquier situación ya te va a irritar, ¿no? Vas a reaccionar desde un estrés. Por lo tanto, es importante, por eso, entender el estrés. ¿Y cuáles son las fases del estrés? Tenemos un estrés agudo y un estrés crónico. Hay que evitar caer en el estrés crónico. El estrés agudo prácticamente es parte de nuestro diario vivir y esto tiene distintas fases. Por ejemplo, un estrés agudo tenemos una fase 1 y una fase 2, que consiste en que a nivel corporal mi digestión cambia. El momento que mi estrés genera mi hormona llamada cortisol, inmediatamente me tensiono y esta tensión, que viene una orden, porque el cerebro es quien alerta y dice peligro, peligro, entonces inmediatamente me tensiono y esta tensión
da la orden de que a nivel digestivo mi sistema digestivo deje de funcionar. Es como que todo el cuerpo se paraliza. Por eso es en esta fase 1 de un estrés agudo, nuestra digestión cambia. Empezamos a tener problemas con la digestión y ahí comenzamos a consumir medicación, ¿no? Para calmar esto. Lo mismo sucede con los niños. Tanto niños, adolescentes, adultos, pasamos por esta misma situación. En la fase 2 de este estrés agudo, el cerebro te pedirá más alcohol o más cigarro, o más de eso que para ti es adictivo. Entonces, en el caso que no consumas alcohol o cigarro, te va a pedir siempre eso que tú disfrutas, no sé, chocolate, comida chatarra. Entonces, tu cerebro te va a dar la orden de que necesita eso. Y con eso lo que hace el cerebro es calmarse. No sé si les pasa a alguien que fuma, si observan, está todo el rato con el cigarro, termina uno, agarra otro y agarra otro y otro, ¿no? Entonces, es importante ir identificando para saber que, estoy con un pequeño nivel de estrés. Estoy en un estrés agudo. Entonces, esta fase 1 y fase 2 son del estrés agudo. Y el estrés crónico, que viene a ser ya la fase 3, en esta fase tenemos problemas de memoria. Es como que estoy acá, pero puedo haber, no sé, anotado algo y a los segundos ya no sé qué fue lo que anoté. Entonces prácticamente la memoria es muy vaga, como que no existiera memoria cuando estamos con un estrés crónico. Y acá ya tenemos mucho más daño a nivel corporal, tenemos cambios en nuestra personalidad, nos enojamos fácilmente y aquí también puede aparecer depresión. Y ya para salir un poco de este estrés crónico, muchas veces ya tenemos que ir a recurrir a algún profesional de psiquiatría, ¿no? Para ayudarnos un poco a regular lo que se produce químicamente en nuestro cerebro. Entonces es importante entender eso. ¿Y cuáles son las características del estrés? A esto me refiero como las situaciones que me pueden generar estrés como ser humano. Tenemos la novedad, que lo que pase tiene que ser nuevo. Entonces, cuando entro en la novedad, inmediatamente mi cerebro genera una alerta y ya me estoy tensionando y ya estoy entrando en un estrés, ¿ya? Luego, la sensación de descontrol. Es como entender de que no controlamos absolutamente nada y desde ahí entro a aceptar esta situación. Y a mi juicio, esta pandemia nos está enseñando eso. No sé si se han dado cuenta o se han detenido a observar de que en esta situación de pandemia realmente no estamos controlando absolutamente nada. Porque hoy día podemos estar libres, ¿sí? Pero entonces, si se dan cuenta, estamos realmente en una incertidumbre. Por lo tanto, aquí estamos con esta situación actual, estamos en un estrés, en un nivel de estrés alto, ¿no? Porque prácticamente no estamos controlando nada. Y una de las situaciones o características que me produce estrés es esta sensación de descontrol. Por lo tanto, la invitación aquí es aceptar. Es como, ok, acepto este momento porque ¿qué más puedo hacer? Así que en vez de luchar, mejor acepto. Y lo otro es la impredecibilidad, que lo que sucede tiene que ser impredecible. Y esto mayormente sucede en épocas de crisis, como la que estamos actualmente, o también puede ser crisis familiar, crisis laboral, en cualquier tiempo que para ti sea crisis. Y con eso nos sentimos más estresados, porque es una situación nueva, impredecible y controlar mucho menos, ¿no? Como decía anteriormente, lo que es la novedad, la sensación de descontrol, me genera esta impredecibilidad, ¿no? Y lo otro es una amenaza para la personalidad.
Cuando tú te sientes amenazado, entra el estrés. Y un ejemplo claro es en lo laboral, cuando alguien cuestiona nuestra capacidad para realizar el trabajo. Ahí ya nos vamos estresando, ¿no? Y como respuesta a esa situación obtenemos estrés. Y no solo en lo laboral, también si alguien empieza a cuestionar nuestra forma de ser o nuestras actitudes, inmediatamente entramos en este estrés, ¿no? En esta tensión, porque el estrés es tensión. Antes de pasar a esto, a ver, ya. Y como dice aquí, hay que entender el estrés para sentirnos bien y saber abordarlo. Y hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer? Lo que les decía anteriormente, ¿no? Es como cuando pasa una situación que sé que no puedo controlar, me pregunto, ¿qué puedo hacer con esta situación? Y de ahí empiezo a buscar una estrategia para ir reduciendo este nivel de estrés. Prácticamente nosotros como seres humanos tenemos estrés diario, porque sin el estrés, como dice Sonia Lupien, una científica que lleva más de 30 años investigando sobre el estrés, ella llegó a la conclusión de que nosotros como seres humanos vivimos gracias al estrés. Si antes nos perseguía un mamut, ahora nos persigue las videollamadas, nos persigue Zoom, nos persigue el coronavirus, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando, como a nivel cerebral, es nuestro cerebro el que está constantemente buscando amenazas, entonces siempre tenemos un bajo nivel de estrés diario, que eso es prácticamente lo que me permite moverme, pero es importante por eso ir gestionando este estrés. Lo mismo que pasa para gestionar las emociones. Igual, para gestionar mis emociones tengo que detenerme y observar qué puedo hacer con esto que me está pasando. ¿Qué soluciones tengo para esto? En vez de envolverme en este nudo mental de pensamientos, termina siendo pensamientos nocivos, porque como había hablado yo anteriormente en una conferencia de las emociones, cada pensamiento me genera una emoción. Entonces, lo que me pasa, entonces tengo que empezar a diferenciar qué es estrés y qué emociones tengo. Pero en este caso nos estamos enfocando en el estrés. Y la receta para el estrés. Es importante generar oxitocina. La oxitocina, para inducirla, podemos hacernos un masaje, podemos pedirle, los que son casados, casadas o conviven, pedir un masaje, un cariñito, eso nos va llevando a generar oxitocina. No sé si saben, pero la oxitocina se conoce como, es como la hormona del amor. Porque de hecho cuando la mujer va a dar a luz, le inyectan oxitocina para ayudar en las labores de parto. Y la oxitocina está muy relacionada con el amor, porque es la que nos lleva a entrar en la compasión, a entrar en la ternura, a entrar en la gratitud. Es la que nos lleva a las emociones en expansión, en relajo, en relajación. Por lo tanto, es importante generarla. Y, como les decía, una de las cosas importantes es el masaje, una conversación con otro ser humano, pero, ojo, una conversación que sea agradable para ti, una conversación que te aporte, no una conversación de chismorreo, ¿no? Que nosotros los humanos estamos muy acostumbrados a, en vez de preguntar cómo estás, cómo te sientes hoy, inmediatamente entramos al chismorreo o llamamos a alguien para decir, oye, te cuento, y entonces entramos en este chismorreo y más bien estamos tensionándonos o a veces nos estresamos. Por lo tanto, lo importante para generar oxitocina es tener un tipo de conversación, como le llamo yo, con sentido. Un tipo de conversación que te aporte, donde tú te sientas contenido, contenida, escuchada, escuchado. Lo mismo entregar al otro, ¿no? Y tener relaciones sexuales placenteras. El sexo es una necesidad básica, pero es importante tener relaciones placenteras porque tú lo quieres
para que te ayude a generar oxitocina, porque si es una relación sexual solamente por complacer al otro, eso te va a llevar a un estrés, porque vas a estar en tensión. Entonces es importante de tener relaciones sexuales placenteras. Lo otro también importante es reír. De hecho, hay terapia de la risa, se conoce como terapia de la risa, de que te hacen sesiones que duran como 1 hora, donde tú estás todo el rato riendo, riendo, riendo. Y 60 minutos diarios de comedia televisiva, o reír en familia, pareja, con tus amistades, con tu mascota, con quien tú quieras, o reírte de ti misma, de la vida, eso también ayuda bastante, ¿no? A reducir el estrés. Luego tenemos otras técnicas que son súper buenas, son las de mindfulness, que consiste en esto, ¿no? En observo los pensamientos, observo qué tipo de pensamientos estoy generando, y desde ahí también voy regulando mis emociones, ¿no? Y en este caso voy regulando mi estrés. Identifico, comprendo y voy regulando. Estas técnicas de mindfulness son bien buenas, son súper buenas. Mindfulness, o conocido como meditación, entonces son buenas, y mindfulness está comprobado a nivel científico de que produce cambios a nivel cerebral, ¿no? Con esta técnica de simplemente sentarme o estar acostado, hacer pausas para respirar, inmediatamente voy generando oxitocina, voy generando los neurotransmisores de la felicidad, como lo es la serotonina, la oxitocina, la dopamina. Entonces voy entrando en un proceso maravilloso de relajación que nos ayuda muchísimo para reducir el estrés. Otra importante en familia es tener una conversación familiar asertiva. ¿A qué me refiero con asertiva? De que en vez de estar discutiendo, porque cuando estamos en estrés, recuerden lo que dije al inicio, cuando estamos en un nivel de estrés, el otro medio me toca y ya estoy respondiendo agresivamente. Entrego a los otros, desde un nivel de estrés alto, comunicación agresiva. Por lo tanto, es importante tener comunicaciones asertivas, con un tono de voz suave, sin necesidad de gritar, porque si se dan cuenta, no sé si los que viven en familia o en pareja, si uno levanta la voz, el otro, de acuerdo a nuestras neuronas espejo, también inmediatamente reacciona de la misma manera. Por lo tanto, si tengo prácticas de mindfulness o de estar atento al momento presente, el otro me ataca agresivamente, me entrega una comunicación agresiva, yo lo detecto, y ¿qué debería yo hacer? Entregarle una comunicación asertiva, para que el otro inmediatamente vaya reduciendo ese nivel de estrés, ¿no? Entonces es importante comunicar asertivamente, sobre todo en familias, ¿no? Y en parejas, que es muy importante, para así no entrar en estrés. Después en familia también pueden tener con los niños turnos de cuidado. ¿Por qué coloqué esto? Porque yo he observado como que todo se carga a la mujer, como que todo lo tiene que hacer la mujer. Imagínense, está al pendiente de las cosas de la casa, está al pendiente de los niños, está al pendiente de las mascotas. Entonces llega un momento que esa pobre mujer, wow, se estresó en un nivel alto de estrés, ¿no? Entonces es importante, si somos pareja, trabajamos en equipo y nos vamos colaborando. ¿Cómo te puedo ayudar? Si observo que está muy complicada, voy haciendo las tareas en equipo. Eso es maravilloso para ir reduciendo el estrés. Porque si dejo que uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, haga todo el rato todas las actividades cotidianas, voy a generar un estrés, y desde ese estrés voy a estar comunicando agresivamente, y mi ambiente familiar va a ser agresivo. Va a ser desde un nivel de estrés alto, y no va a ser agradable vivir en ese hogar. Por lo tanto, es importante colaborarnos, ¿no? Tener turnos de cuidado para así evitar caer en el estrés. Esos pequeños detalles nos producen estrés.
aunque no nos demos cuenta, pero sí nos va produciendo estrés. Trabajar la tolerancia y la paciencia también ahí, ¿no? Y esto como qué hacer cuando el niño presenta ataque de rabia o llanto, que mayormente a los padres yo he observado que eso también estresa, ¿no? Es como que, oh, ¿qué hago para callar a este niño? Entonces ahí es importante darle espacio para que exprese lo que siente y puedes utilizar frases como estoy aquí, vamos a ver, respira un poco. O le puedo pasar un vasito con agua, porque en el momento que el niño toma agua, inmediatamente, ¿qué está haciendo? Respirando. Y va saliendo de esa emoción. Entonces pasa el vasito con agua, pasa el otro traguito con agua, y ya con eso has logrado que reduzca esta rabieta, ¿no? Y lo otro que también le puedes preguntar es, cuéntame cómo te estás sintiendo o qué sientes. Evitar regañarlo, porque cuando el niño está con estas rabietas, los padres se estresan. ¿Y qué hacen ahí? En vez de contener a este niño o entender qué le está pasando, reaccionamos desde un estrés y le comunicamos agresivamente. Y como él está también enrabiado, esto se torna muy estresante. Por lo tanto, ahí es importante darnos el tiempo, respiro y pregunto. Y le doy un vasito con agua. Hagan la prueba, no sé si alguien lo ha hecho, pero eso inmediatamente va neutralizando la emoción del niño. Y si sigue, no, no quiero, ahí me acerco y le pregunto, cuéntame qué estás sintiendo, pero desde una comunicación asertiva, lo que decía anteriormente, ¿no? No desde una comunicación agresiva, porque vamos a recibir de vuelta lo mismo. Entonces hay que evitar regañarlo, castigarlo, porque puede empeorar la situación. Tenemos que generar espacios para que puedan expresar esa rabia de manera positiva, porque la rabia es una emoción habitual en nosotros como seres humanos. El sentir rabia no es malo, no es inadecuado, pero debe comenzar a aprender a gestionarla. Y ahí es un trabajo también de los papás, ¿no? Y bueno, acá unas preguntas que les hago yo ahora a ustedes en este momento, que es como, ¿estamos apurados? ¿Estamos apurados? ¿La vida es complicada o la mente complica la vida? Y si yo pregunto, ¿dónde está tu mente en este momento? ¿Y dónde está tu cuerpo en este momento? ¿Será que tu mente en este momento está en coherencia con tu cuerpo? ¿O está solamente tu cuerpo en este momento al frente de la pantalla y tu mente está generando muchos pensamientos? ¿Estoy mente y cuerpo acá? ¿O está solamente mi cuerpo en este momento? Aquí. Eso es importante que lo observen para darse cuenta si hay una coherencia en este momento entre cuerpo y mente, porque una de las características del estrés es esa, ¿no? Que estoy generando un montón de pensamientos, es como que mi cuerpo está acá y mi cuerpo siempre está presente a todos los lugares que voy, pero mi mente está en otro lugar. Por lo tanto, no hay control acá. No hay conexión entre mente y cuerpo. Y yo siempre digo, no somos del cuello para arriba, somos todo un complemento. Y este cuerpo físico es el que me sostiene en este plano terrenal y es mi casa. Por lo tanto, tengo que cuidarlo y evitar caer en un estrés agudo. Y para eso, ahí estaban los puntos que compartí. Y una de estas preguntas es maravillosa para practicarla. Cuando estamos así como muy saturados, inmediatamente me pregunto, ¿está mi mente en este momento donde está mi cuerpo? Y observo. Digo, ¿soy consciente de las sensaciones corporales en este momento? ¿Cómo está mi latido del corazón? Porque una de las características del estrés es que inmediatamente mis pulsaciones son súper rápidas.
y mis pulmones me cuesta respirar, mi respiración es súper corta con el estrés, es como... Yo lo estoy haciendo fuerte, pero es una respiración bastante corta, reducida. Entonces inmediatamente se cierra, se bloquea mi sistema digestivo, se bloquea la parte de mis riñones, pulmones, todos mis órganos se bloquean. Porque desde el cerebro viene la orden que dice, cuidado, te está a punto de comer un mamut. Entonces imagínense, antes nos perseguía el mamut, ¿no? Entonces nos tensionábamos por completo. Lo mismo sucede ahora, solo que es distintas las situaciones. Por lo tanto, una de las preguntas poderosas para hacernos cuando estamos en esta situación es, ¿está mi mente en este momento donde está mi cuerpo? Y para cerrar, voy a compartirles un poquito. Voy a compartirles el universo del estrés, el universo emocional del estrés, para que conozcan un poco cómo viene a nivel emocional, ¿no? Qué es lo que gatilla este estrés a nivel emocional. Viene el estrés y las emociones secundarias. Ahora les voy a compartir. Y tenemos acá, miren, el punto más que es la ansiedad. Detrás de una ansiedad está el estrés, o detrás de un estrés hay ansiedad. Y juntamente con el estrés viene un caminito del nerviosismo, del desasosiego, aparece el suspenso muy en mediana intensidad, la intriga, la intranquilidad y la inseguridad. Para esto es importante entender que siempre detrás de un estrés hay una ansiedad y detrás de una ansiedad hay un estrés, porque ambas se sienten igual manera a nivel corporal, ambas las sentimos en tensión. Entonces es importante entender esto, ¿no? Para ir conociéndonos al final, porque no hay nada mejor que conocerte a ti mismo como ser humano y conocer tu cuerpo y indagar sobre ti, sobre tu ser, para que tengas bienestar y calidad de vida. Yo siempre digo, si el tema de conocernos no es para los otros, es para que tú, como ser humano, tengas bienestar y calidad de vida, porque no hay nada mejor que tener paz y tranquilidad en nuestra vida, más aún en estas situaciones, porque ya es un estrés enfrentar esta pandemia. Imagínate tener un estrés en tu familia, tener un estrés con tu pareja, tener un estrés en el trabajo. Es como, wow, en cualquier momento tu cuerpo va a saturar y va a explotar. Entonces es importante saber gestionar nuestro estrés. Y ahí ya les compartía las técnicas, ¿no? De los tips, más que todo, de cómo compartir, de cómo gestionar. Bueno, no sé si lograron ver, no sé si lograron ver la presentación, pero ya. Bueno, eso es conmigo, con eso creo que terminamos un poco lo que es el concepto de estrés. No sé si hay dudas, preguntas. Aquí viene la parte de las preguntas, que no sé si hay. Preguntas. Voy a tratar de ir haciéndotelas una por una. Nos consultan si la depresión necesariamente se trata con un psiquiatra o si es posible desarrollar algunas estrategias para lidiar con la depresión. Sí, es importante ahí, si antes de uno autodiagnosticarse, es importante recurrir a un profesional. Puedes ir donde un psicólogo y después el psicólogo te observará y verá si es necesario que vayas a psiquiatra, ¿no? Pero siempre mi recomendación siempre es que antes de autodiagnosticarnos, es importante
ir a algún profesional de la salud mental, ¿no? No autodiagnosticarse entonces. Sí. ¿Puede cambiar mi personalidad la depresión? Claro, lo que pasa es que la depresión es, en cada ser humano se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Entonces, hay que revisar si no es una depresión patológica o es una depresión por alguna situación o algún proceso también que esté ahí pendiente de cerrar. Entonces, hay que indagar qué pasa, ¿no? Hay muchos comentarios positivos. Si quieres, después lo puedes revisar para no retrasar. Vamos a seguir viendo las preguntas. Sí, aprovechemos las preguntas, a ver si las puedo responder. Sí. Hay que ver comentarios positivos. Déjame pillar otrita. Hay también varios comentarios de cómo se sienten. Buenísima, con esa pregunta de si está el cuerpo en conexión con la mente en este momento. Sí. Dice, cuando a un niño está con rabieta, le doy agua, pero sigue. ¿Tengo que esperar hasta que se le pase y luego hablarle? No, ahí yo le recomendaba de que si le dio agüita y el niño sigue con la rabieta, me acerco y puedo contener a este niño, hacerle tal vez una caricia en el hombro, en la espalda, y le puedo preguntar, cuéntame qué sientes, qué te ha producido esta sensación, esta rabia. Porque los papás yo he observado, por eso puse eso como de ejemplo de las rabietas, porque yo observaba que, claro, ser padres no es fácil, No. pero, y yo los admiro siempre a los padres, y porque cada ser humano es único, entonces cada ser humano tiene sus propias manías y todo, ¿no? Por lo tanto, es importante ahí, yo observaba que, claro, cuando el niño está en estas rabietas, los padres se estresan inmediatamente. Entonces, en vez de estresarme, tengo que ahí aplico mi técnica de autogestión emocional y me acerco, si no se soluciona con el vasito con agua, me acerco y le pregunto, pero no desde un, ¿qué te está pasando? Cálmate, sino desde un, a ver, cuéntame, ¿qué sientes? Y me quedo ahí en silencio esperando que dice, sí, guau, guau, guau. Bueno, lo dejo entonces un ratito solo que ya se le va a pasar la emoción, porque nuestro cuerpo es tan sabio que cuando ya se cansó de la emoción, de sostener la emoción, él solito hace y sale. Entonces, también es importante ahí, por ello yo siempre recomiendo de que los papás tienen que aprender a gestionar su mundo emocional para también eso compartirlo con los niños, ¿no? Sí. Perfecto. Hablábamos en la entrevista del viernes que primero nosotros como padres y luego con los hijos, ¿no? Primero nosotros tenemos que estar bien Sí, para sí, sí, poder ayudar a sí, nuestros sí, sí. hijos. Claro, porque si tú no sabes cómo hacerlo, cómo gestionar o no entiendes tu mundo emocional, entonces, ¿cómo puedo entender también el mundo emocional de mi hijo? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cómo me puedo comunicar con él? Sí, Porque hay que entender que tenemos estas neuronas espejos de que lo que observo en el otro inmediatamente me contagio. De hecho, si yo a veces hago así o así, inmediatamente el otro, si está muy conectado conmigo, también hace este gesto. Entonces, imagínate las emociones. Las emociones se contagian como virus. Así que es importante que los papás tengan ahí gestión emocional, ¿no? exacto. Inteligencia emocional. Para las personas que no pudieron ver la entrevista que tuvimos viernes con Gloria Ardaya, los invitamos a verla. Queda grabada en la fanpage de la Biblioteca Departamental. Es una súper entrevista. Creo que más o menos es media hora, un poquito más, ¿no? No es ni siquiera muy larga. Los invitamos a que puedan verla ya en la fanpage que ha quedado grabada para que también puedan tener más tips y conocer mucho más a Gloria Ardaya. Sí, gracias. No sé si hay más preguntas, por favor. No veo más preguntas, veo más comentarios.
Leo algo que Hay un dice, comentario. Perdón, sí, sí, sigue. ya. No, dame, dale, dale, dale. Eh, dice la profe Billú. Me pregunto cómo nuestros padres lidiaban con la doctora Chinela y el doctor Colepeji. Y nosotros resultamos personas sin estrés, dice. Claro, porque si observamos esa situación, al golpearte o al no sé, al agarrar eso, la chinela y lo otro, lo que hacen los padres ahí te quitan inmediatamente la emoción. Entonces no te daban tiempo a evitar esa emoción que estabas pasando, ¿no? Por eso inmediatamente mejor neutralizo esta emoción rápidamente y tu cuerpo decía, peligro, peligro, así que de una rabia te cambiabas al miedo, de un miedo tal vez a la alegría, forzadamente. Claro, sí, lo importante son las pausas porque con eso neutralizamos las emociones, ¿no? Es como cambiar el pensamiento del cerebro inmediatamente. Sin embargo, ya ahora son otras las Cariño, técnicas, ¿no? Tamiyu. Ahora es bastante el diálogo, la conversación con los hijos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo ayudar a personas con estrés laboral? Claro, es lo mismo que yo, que hace rato había ahí que decía cómo ayudar a los niños o algo así con el estrés. Lo mismo que pasamos los adultos, las mismas situaciones que yo mencioné, las 4 características que es la normalidad, la sensación de descontrol, la impredecibilidad, lo mismo pasa en los niños. Por lo tanto, lo mismo con las mismas situaciones estresa a los niños. Y para el estrés laboral es igual los mismos tips que compartí, generar oxitocina, que eso es importante, empezar a hacer terapia de la risa. Yo a veces me pongo a ver comedia, así esas comedias súper tontas, pero que te sacan al final una sonrisa, ¿no? Entonces, como hacer un poco de terapia, reírte también de ti, también tener, como decía, relaciones sexuales placenteras, que es importante. Y lo otro también conversar, tener conversaciones con sentido. Entonces, y lo que yo siempre recomiendo, hay que hacer deporte. Hay que hacer deporte. Nos consultan, ¿la depresión es parecido a la tristeza? Claro, la tristeza deriva, como la emoción básica es la tristeza, y de ahí deriva estas patologías de la depresión y todo esto, ¿no? Por lo tanto, está dentro del mismo mundo de la tristeza, pero acá es importante de entender también, como yo digo, no te autodiagnostiques depresión. Alguien te lo tiene que diagnosticar, pero si es una tristeza, la tristeza es por una situación que me pasó y me generó una tristeza, como una pérdida, siempre es la pérdida ligada a la tristeza, ¿no? Y la tristeza siempre va a aparecer para decirte, para conectarte con eso que es o ha sido importante en tu vida, siempre. Entonces la diferencia de la tristeza con la depresión es que la tristeza es por una situación que te pasó y la depresión ya puede ser patológico o puede ser de un proceso de tu vida doloroso que no lo has visto bien en detalle, bien en profundidad, ¿no? Hace rato nos comentabas, ¿no? Cómo gestionar la emoción del estrés. Pero aquí hay una pregunta que dice, cuando ya el estrés causó un problema de salud, ¿cómo lo puede controlar? Dice. Ahí yo decía, hablaba de las fases del estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. En este caso, cuando ya es estrés crónico, hay que recurrir a un experto en salud mental, en este caso psiquiatría, porque ya con medicación vamos nivelando nuestros químicos internos, ¿no? Sí, pero por eso yo decía y recomendaba, hay que evitar caer en el estrés crónico, porque es después un poco difícil el proceso, o sea, más complejo salir del estrés crónico que un estrés agudo. Entonces ya cuando entramos en un estrés crónico, como yo decía, perdemos la memoria, somos así con una memoria muy volátil, estamos en cualquier cosa nos estresa, reaccionamos muy agresivamente con los otros
y después de ese estrés crónico paso inmediatamente también de una rabia a una depresión, entonces hay un desorden bastante complejo, ¿no? Con eso, que hay que evitar llegar a eso. Acá consultan también, relacionado a lo que ha respondido, pero bueno, me imagino que es casi parecido. La situación es, en este caso, si el estrés es en la casa, porque las relaciones, me imagino que con la pareja o entre familiares son muy distantes y se presentan conflictos, dice. ¿Qué fue lo que decía? Que algún tip familiar, ¿no? Porque dice, ¿cómo puedo afrontar el estrés si es que en casa las relaciones son muy distantes y se presentan conflictos? Ya, yo ahí justo toqué como 3 tips para la familia, que era intentar tener conversaciones, conversar asertivamente, no de una agresión, porque hay familias de que tú dices ¡bu! Y te responden con un ¡wow! ¿No? Entonces, ya a veces mejor me quedo callada y no digo nada. Pero es importante en la familia también escuchar al otro. En la familia es comunicar cómo me siento y decir, a mí me pasa esto cuando tú me respondes agresivamente y no quedarnos callados, porque los seres humanos somos a veces como malos para comunicar. Creemos que el otro nos lee la mente, cuando nadie lee mentes acá. Hay que comunicar cómo me siento para mejorar nuestras relaciones, ¿no? Entonces, ahí es importante para tener un ambiente agradable. Yo recomendaba esto de la comunicación asertiva, y lo otro que recomendaba es también tener, en el caso si es por niños, el estrés o por muchas cargas de un lado, porque siempre tiene que haber un equilibrio, porque si hay esto, el de acá va a estar muy estresado y el de acá va a estar súper feliz y en paz. Entonces es importante de que hacer trabajo en equipo. Entonces los dos vamos llevando esta situación y vamos lidiando con esto. Y para que haya eso también es importante la comunicación, ¿no? Llega el ataque de ansiedad, de pánico. ¿Cómo podemos ayudar en ese momento para intentar calmarla? ¿Y cómo se puede prevenir a futuro? Se me cortó el audio, no te escuché muy bien. Perdón, no sé si me escuchas mejor ahí. Sí. Perfecto, nos consultan. Si una persona llega al ataque de ansiedad, de pánico, ¿cómo podemos ayudar en ese momento para intentar calmarla? ¿Y cómo se puede prevenir a futuro? Muy bien, soy experta en crisis de pánico porque lo experimenté en mi propio cuerpo. Tuve en mi adolescencia crisis de pánico. Por lo tanto, la recomendación ahí que te puedo dar es siempre cuando hay una crisis de pánico, si no se puede controlar, es inmediatamente recurrir a un psiquiatra. Y ya ahí vamos mejorando, y lo que te puede ayudar son técnicas de relajación, entender primero qué es lo que está pasando, qué me está produciendo este pánico. Preguntarte, hacerte preguntas. Es importante preguntarte qué me está produciendo esta crisis de pánico, estas sensaciones que estoy sintiendo. Porque la crisis de pánico es una cosa que no se puede controlar, que ni uno mismo, quien la está experimentando, lo entiende. Por lo tanto, es importante ahí, más que una forma de ayudar al que está experimentando una crisis de pánico, a mí me servía mucho que me abracen. Yo cuando estaba en una crisis de pánico pedía un abrazo, me contenían un rato y de ahí terminaba gestionando, pero a través de la respiración. Una de las cosas, una de las técnicas súper simples que ayuda para reducir inmediatamente esta crisis de pánico es la respiración diafragmática. Respirar desde el diafragma profundo e intentar de que el otro preguntarse, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué te está pasando con esto? Para de ahí sacarlo un poco de esa situación, porque es horrible, ¿no? Yo lo he experimentado en mi cuerpo, lo experimenté un buen tiempo, entonces a veces son cosas. Y la crisis de pánico también, a mí, en mi caso, se gatilló de un estrés, de un nivel de estrés muy alto,
me gatilló una crisis de pánico, ¿no? Entonces, por eso es tan importante saber gestionar nuestro estrés, porque produce mucho desorden a nivel corporal, interno, paraliza prácticamente todas nuestras sensaciones, nuestro sistema digestivo, pulmones, riñones, todo se bloquea. Tener todo bajo control, ¿no? Tratar de tenerlo bajo control. Exactamente. Por lo menos Gestionar no más que pasar al estrés controlar. crónico, como dices tú, ¿no? Por lo menos quedarse en el agudo. Sí, sí, sí. Que es normal tener estrés, pero es importante gestionarlo para no caer en ese estrés crónico, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya comentaste, esta pregunta ya la comentaste, porque consultan qué hago para sentirme bien, coordinar mi mente y mi cuerpo. Ya diste varios tips al respecto. Uh-huh. Esto de acá, ¿es lo mismo el estrés que la ansiedad o hay alguna diferencia? Preguntan, ¿cómo podemos hacer cuando estamos con ansiedad? No sé si es la misma respuesta que has dado antes o hay algo Claro, diferente. yo mostré, sí, yo justamente mostré el mundo de las emociones, de la ansiedad, y justamente detrás hay un estrés, y de lo que decía cuando lo mostraba es que este estrés también va de la mano, son como compañeros el estrés y la ansiedad, como que siempre están juntos, ¿no? Entonces, la misma sensación de ansiedad, la diferencia es que la ansiedad la puedo gestionar inmediatamente, a no ser que sea una ansiedad crónica, pero la puedo gestionar más rápido, ¿no? En cambio, el estrés va desordenándome internamente poco a poco, paso a paso, sin que yo me dé mucha cuenta. Como que tensiono y ya lo hago parte de mi vida, la tensión. Entonces la ansiedad, sin embargo, me da una respiración mucho más agitada y es como que estoy en una situación de ansiedad que la puedo controlar mucho más rápido que el estrés. Con la El, misma técnica, ¿no? Los mismos tips que pasé. perfecto. ¿El estrés puede generar dolores musculares? Uy, sí, muchos. Al igual que la ansiedad. El estrés, como nos tensiona a nivel corporal, mayormente se tensiona la parte de tu cuello, hombros y tu columna vertebral con el estrés. Y de hecho, casi siempre los preinfartos se producen por un nivel de estrés alto, porque esto está tan tensionado y bombea al estar en el momento que el cerebro envía la alerta, tu corazón empieza a generar pulsaciones más aceleradas y todo tu cuerpo está tensionado. Entonces, imagínate, estás tensionada y tu pobre corazón está ahí presionado. Entonces, se tensiona tu sistema digestivo y además se tensiona inmediatamente, te produce malestar en la columna y en el cuello y el hombro, ¿no? Y esta parte de se dilatan las pupilas también. Obsérvense cuando estén en una situación de estrés alto. Vayan al espejo y se miran. Las pupilas están así, súper dilatadas y todo nuestro cuerpo y nuestra expresión facial está en tensión. Entonces, por eso decía que el estrés produce mucho daño a nivel corporal, ¿no? Así como interno, también corporal. Y también migraña, que por ahí veo que alguien pregunta, ¿y también provoca migraña? Sí. Las migrañas vienen del estrés, porque nos respiramos muy poco con el estrés. Preguntan, ¿cuánto dura el estrés? No, ya decía anteriormente, ¿no? De que, mira, Sonia Lupien, que es una neurocientífica, que de hecho la pueden googlear, ella viene estudiando el estrés más de 30 años y llegó a la conclusión de que los seres humanos no podemos vivir sin estrés y que lo tenemos el estrés a diario, pero lo que hay que aprender a hacer es gestionarlo. Entonces, sin el estrés no podríamos vivir. Como un motorcito. Ajá, exactamente. Hace alguien por ahí una sugerencia, no sé si estás de acuerdo, de escuchar música relajante o con sonidos de la naturaleza, de lluvia, para poder, ¿no?, ayudarse un poco.
Claro, esas son técnicas de mindfulness que son súper buenas y funcionan muy bien, no solamente para el estrés, para la ansiedad, para el miedo, para regular nuestras emociones. Mindfulness es maravilloso. Son técnicas milenarias que la han estudiado muchísimo ahora los neurocientíficos y se producen cambios a nivel cerebral. De hecho, hay imágenes donde han tomado un cerebro estresado y un cerebro una hora después de haber practicado mindfulness, y es impresionante cómo se reduce el estrés que estaba aquí manchado como en toda la palma de mi mano. Después de la hora es un punto diminuto. Entonces, se recomienda muchísimo por eso mindfulness, y en esta situación en la que estamos yo se los recomiendo de que hay un montón de aplicaciones que tú colocas mindfulness y te hacen un proceso, te ponen musiquita cada día de 10 minutos, tú eliges como el tiempo y todo, ¿no? Entonces eso es súper bueno para gestionar el estrés, las emociones. Es súper bueno mindfulness. Sí. No te escucho. Hicimos también contigo hace un tiempo atrás una conferencia, ¿no? Sobre mindfulness. Sí, conciencia Por si plena. quieren también verla, también quedó grabada en la página de la biblioteca. Claro, Para que puedan ahí, verla sí, ahí hay otros tips, cuando sí, pero gusten. es súper bueno. Preguntan dónde encuentran de manera confiable las técnicas de mindfulness. Bueno, en la conferencia que ya dio, y no sé si tienes alguna otra sugerencia. Creo que en tu libro también, si no recuerdo mal, estaban varias técnicas. El último, el nuevo. El nuevo está enfocado en mindfulness. De hecho, el arte de vivir conscientemente. El teléfono de Gloria de Aya está actualmente en pantalla por si gustan anotarlo y hacer un contacto con ella. Preguntan, Gracias. ¿el estrés puede provocar vómitos? Sí, obviamente. Yo mencionaba en la fase 1 del estrés agudo de que lo primero que sentimos, uno de los primeros síntomas, es malestares digestivos. Entonces ahí entramos en una gastritis, en colon irritable. Los colon irritables y la gastritis están muy ligadas al estrés. Entonces generan vómito porque afecta directamente al sistema digestivo, ¿no? Se conoce prácticamente el sistema digestivo como nuestro segundo cerebro, ¿no? Emocional. Preguntan también si el estrés puede provocar problemas de tiroides. No sé, desconozco. No lo sé. No lo Tiene sé. que ver con un médico, ¿no? Un endocrinólogo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, estamos volviendo a preguntar lo mismo que ya preguntaron. Voy a revisar si hay alguna pregunta diferente. ¿Produce insomnio? Dice. Sí, sí. No, y importante ese tema que tocó, porque creo que yo no lo mencioné, pero produce insomnio o lo que puede pasar es que tú, por ejemplo, te acuestas, no sé, a las 10, 11, 12, 1 de la mañana y estás ¡ting! Despierto, activo, con mucha energía a las 5 o 6 de la mañana. Entonces es importante ahí observarse en qué nivel está mi estrés, porque cuando estoy entrando en un estrés agudo, me cuesta quedar dormida y tengo sueños así muy livianos y rápidamente despierto. Entonces produce insomnio el estrés, ¿no? Pregunta si les puede dar ganas de llorar por estrés. Claro, porque ahí entra la frustración. Es como estoy estresada y no sé qué hacer con esto. Entonces, sí, no es importante gestionarlo por eso. Y bueno, la última pregunta que nos hacen es si el estrés puede dejar secuelas. No debería. O sea, cuando lo sabes gestionar y también si ha sido un estrés crónico y lo estás tratando con un experto en salud mental y has entrado en un tratamiento psiquiátrico,
no debería, ¿no? No debería. Hay una pregunta más. Sí. Si nos permite, te la hacemos enseguida. Bueno, ya son dos. ¿La caída de cabello tiene que ver con el estrés? Preguntan. Depende, ¿no? O sea, puede ser el estrés, pero también está relacionado también con la tiroides. Cuando estamos complicados de la tiroides también puede caerse el cabello. Preguntan si el estrés se puede convertir en un burnout. No sé, el término no lo conozco. Yo tampoco. No sé si lo puede colocar en pantalla, Julio. De Neri Cris es el comentario para que lo pueda leer ella. Y bueno, después pregunta si puede provocar diabetes, el estrés. No. Que yo sepa, no. Bueno, entonces ahí está la pregunta que te decía hace un momento. Burnout. Ya. El estrés se puede... Sí, obviamente, en un estrés crónico, sí. Por eso es importante, y yo explicaba Neri, las fases del estrés, las tres fases del estrés, la 1, la 2 y la 3, ¿no? Donde las características un poco de cuando los síntomas, más que todo cuando estamos en un estrés agudo, de una fase 1 a una fase 2, y ya cuando caemos en este estrés crónico, ¿no? Ya que es una fase 3. La palabra rebuscada. Tiene conocimientos ahí. Ajá, muy bien. El público es muy diverso, te comentaré. Me estaba sonando a whisky Borbón. Consultan una más antes que cerremos. Dicen, ¿usted que pasó por esta situación, los medicamentos por la ansiedad tienen efectos secundarios? Lo mío fue crisis de pánico con agorafobia. Estuve en tratamiento 6 meses, era muy pequeña de edad, o sea, adolescente, pero yo puse mucho de mi parte para salir de eso. Estuve 6 meses en tratamiento en terapia con psicólogo y a la vez con el psiquiatra. Y sí, al comienzo tuvimos que experimentar con la medicación, que es normal con el proceso psiquiátrico para ver qué medicamento te cae bien y qué medicamento no. Y cuando encontramos así como la fórmula perfecta, estuve 6 meses con la medicación, pero yo ahí puse mucho mi parte. Hacía natación, salía a correr, empecé a enfrentar también estas situaciones, estas multitudes que me producían estas cosas. Empecé también a reducir mi carga laboral y empecé a conocer lo que también se conoce como mindfulness, por eso lo recomiendo, porque me ayudó bastante. Pero yo seguí el proceso terapéutico con la psicóloga al pie de la letra, al igual con el psiquiatra, no cambiaba, le seguía la medicación, la dosis tal cual, recomendada. Y lo que debería haberse demorado como un año, yo lo hice en 6 meses y nunca más he vuelto a tener una crisis de pánico. Pero es porque yo aplico mucho mindfulness en mi vida. Hago yoga, salgo a correr en las mañanas, hago ciclismo, tengo una alimentación muy consciente, entonces consumo verduras y todo eso, ¿no? Entonces tengo todo un proceso de autocuidado conmigo, que yo creo que eso también me ayuda, a que por eso a veces me ven y dicen, ¿por qué tú siempre estás así como súper alegre y feliz y relajada? Pero es por todos los procesos que yo hago a diario. Entonces yo, por ejemplo, mindfulness en la mañana sagrado, 1 hora, y después hago yoga. Y de ahí recién parte mi día, ¿no? Y mis desayunos son buenos desayunos, saludables, mis almuerzos también. Mi cena es prácticamente nada, algún vegetal, alguna fruta, pero me cuido bastante, ¿no? Entonces,
soy como consciente y nunca más he vuelto a caer en la crisis de pánico y tampoco tuve secuelas de ese tratamiento, ¿no? No te escucho. Consulta si tal vez puedas recomendar alguna infusión para reducir un poco el estrés. Bueno, ahí están las flores de Bach, que son súper buenas. Y lo otro que también pueden hacer es colocarse la fragancia de lavanda en la almohada. O un olor que para ustedes sea agradable, un aroma que para ustedes sea agradable, lo pueden colocar en la almohada, para así cuando se acuestan, sienten ese rico olor. Mi recomendación es lavanda, porque la lavanda relaja, pero si tienen alguna aceite esencial que sea de su preferencia, lo pueden colocar ahí unas gotitas en la almohada y duermen con esa sensación, con ese olor que los va a llevar a relajarse, ¿no? Excelente, Gloria. Estaba revisando que la conferencia que tuvimos contigo fue hace justamente 12 semanas y el nombre, para que lo puedan buscar en la fanpage de biblioteca, era Conciencia Plena para Reducción de Estrés y Ansiedad. Es una conferencia de 1 hora y media, entonces les recomendamos puedan disfrutarla, puedan verla. En esa conferencia Gloria explicaba, ¿no?, todo este tema del mindfulness y el tema del control, ¿no?, de la ansiedad y el estrés a través de esta técnica, ¿no? Entonces está en el link directo, pero bueno, no sé si puedan ingresar así, copiárselo y lo vamos a colocar en los comentarios de esta charla para que el que quiera dé clic y pueda ingresar, ¿no? Porque como fue hace 12 semanas ya está en cola. De todas maneras, si ponen en la parte de los videos de la biblioteca departamental, ¿no?, sí les va a salir ahí, pueden buscarlo, ¿no?, por nombre. Como les decía, el nombre era Conciencia Plena para la Reducción de Estrés y Ansiedad. Entonces, bueno, pueden volver a disfrutarla. Quedó grabada para todos ustedes, para que así podamos entre todos apoyarnos en esta lucha, ¿no?, que tenemos todos por mantenernos en el lado agudo del estrés y no pasar, ¿no?, ese lado crónico y controlar, ¿no?, nuestras emociones de mejor manera y así poder como padres también ayudar a controlar las emociones de nuestros hijos y nuestros familiares, ¿no? Sería ideal, ¿no?, que cada uno de nosotros vamos y irradiemos todo este conocimiento de nuestros hogares y podamos colocarlo en práctica y apoyarnos entre todos de esta manera, ¿no? Sí, y yo siempre digo, el que no respira no juega. Excelente recomendación. Cada una de las palabras que has dicho hoy día, hay altísimos comentarios buenos, positivos para ti. Te invitamos a leerlos de que termine la conferencia para que puedan ver, ¿no?, todo el apoyo que tenemos de las personas que han estado participando de la conferencia a la conferencia que tú has dictado. Y bueno, te agradecemos de todo corazón. ¿Sí? Alguien pregunta ahí, ¿un libro que sugiera para reducir la ansiedad? Mi nuevo libro. Si podemos volver a colocar, por favor, en pantalla el teléfono de Gloria Ardaya para que así las personas que deseen puedan comunicarse con ella. ¿Este libro es versión digital, Gloria, si no estoy mal? Sí, este nuevo libro ha salido solo en versión digital, ¿no? Pero perfecto, está muy enfocado en eso, ¿no? En reducción de estrés. ¿Podrías repetir el título, por favor? El arte de vivir conscientemente. Sí. Bueno, ya sabemos todos, está el teléfono de Gloria Ardaya en pantalla para poder absorber todo este conocimiento a través de un libro. Pueden contactarse con ella y, bueno, empezar a leer, ¿no? Y empezar a tener todo este conocimiento que ella nos está dando en la conferencia, que lógicamente su libro también lo plasma muy bien, ¿no? Entonces, los invitamos a leerlos. De paso, nos acercamos un poco a los libros, a la lectura, ¿no? Y también nos nutrimos un poquito la mente para poder manejar de mejor manera nuestras emociones. Preguntaba un poco sobre el tema de los medicamentos, pero imagino que, como tú dijiste, las personas que tienen un problema más grave deberían sí o sí ir con un especialista y tener una cita, ¿no?, personal, ¿no? Sí, y yo hago la invitación ahí, yo no soy psiquiatra, pero de acuerdo a mi propia experiencia, es importante de que no tenerle miedo al psiquiatra, por eso están los psiquiatras, porque trabajan exclusivamente la salud mental y están muy enfocados en nuestro cerebro. Entonces,
es importante de que cuando yo siento que ya no puedo gestionar esto que me está pasando y ya no tengo calidad de vida con esto que me está pasando, pues tengo que recurrir a buscar profesionales de salud mental, ¿no? Entonces es importante, para eso está cada ser humano en su especialidad, ¿no? Exactamente. Por algo hay tanta diversidad en las ciencias, ¿no? Entonces, claro, es importante. Exactamente. Sí. Bueno, Gloria, te damos muchísimas gracias por la conferencia. La verdad que creo que yo te la pedí, ¿no? Con nombre y apellido. Entonces te la agradecemos de todo corazón y esperamos contar con tu presencia en una futura conferencia en las próximas semanas, los próximos meses que vienen adelante. Te invitamos a seguir siendo parte de este equipo de apoyo que tenemos la Biblioteca Departamental, de lo cual somos tan agradecidos, porque es gracias a todos ustedes que cada domingo podemos presentarle a nuestro público una conferencia con un tema que sea de interés de todos, ¿no? De la ciudadanía y sobre todo temas como este, ¿no? Que son tan necesarios en la actualidad. Sí, exactamente. Yo siempre digo, no hay nada mejor que tener como ser humano bienestar y calidad de vida, porque qué rico que se siente cuando estamos bien internamente, porque también lo reflejamos externamente, ¿no? Entonces se muestra nuestra expresión facial, nuestros ojos tienen un brillo rico, maravilloso y eso es lo mejor para nosotros como seres humanos, ¿no? A pesar de que estemos con mascarillas por la calle, pero ese brillo igual se observa. Entonces es importante que aprendamos a conocernos para tener bienestar y calidad de vida, ¿no? Excelente. Y yo agradecida siempre con la biblioteca, contigo, Sana, por la invitación, por permitirme compartir con la audiencia esto que conozco algo. Entonces, yo feliz siempre de compartir con ustedes, claro. Así que es un honor para mí y me encanta estar acá, ¿no? Siempre, porque como dices tú, estamos en una situación que nos está llevando a mirarnos hacia adentro, a cuestionarnos y también a entendernos un poco más, ¿no? Si no, todo tampoco es malo, tiene sus cosas buenas este virus, así que es importante también ver eso, lo positivo, y recuerden de que nuestro cerebro es un experto buscador de amenazas, por lo tanto es importante no entrar en ese nudo de pensamientos y mejor cambio ese pensamiento y practico lo que ya he recomendado, genero oxitocina, abrazando, dándome un masajito, hago terapia de risa por ahí, me puedo reír de mí misma, de mis tonterías que a veces hacemos como seres humanos. Entonces, a vivir la vida con liviandad. Como decía yo, ¿la vida es complicada o la mente complica la vida? Como dijiste tú, entonces mantener hábitos saludables, hacer mucho ejercicio, buena alimentación, ¿no? Buena música para relajarnos. Hay muchas técnicas que ha dado Gloria durante la conferencia. Los invitamos a verla nuevamente si es que necesitan. Veo que siguen preguntando. Entonces, por favor, la conferencia queda grabada. Pueden volver a vivirla nuevamente gracias a las pantallas de la fanpage de la Biblioteca Departamental y el apoyo de Gloria Ardaya. Muchísimas gracias, Gloria. Un abrazo muy grande. Súper, gracias. Un abrazo para ti, para todos y todas. Gracias. Buen descanso. Chao, chao. Chao, Gloria. Los invitamos este próximo domingo a la conferencia que tenemos programada. Nuestra invitada esa noche será la señora Sarita Mancilla. Ella es escritora y gestora cultural. El tema que tocaremos será el arte de contar historias. Los esperamos el próximo domingo a las 19 horas por la fanpage de la Biblioteca Departamental. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.